además son parenquimáticas. Parenquimáticas quiere decir que las bacterias viven en parénquima y ahí es donde producen los principales síntomas. Entonces, aquellas que producen manchas, lisones, cancros o podredumbres están dentro del grupo de las parenquimáticas. Después, en el grupo de las elásticas, nosotros como ejemplo damos solo Agrobacterium, pero es interesante que revise por ahí un poco más que hay otras bacterias que producen agallas de otra manera, ¿no? La forma en que produce Agrobacterium es muy particular, si quieren, en todo caso la vemos para que la entiendan y no inventen cómo es que ocurre esto de la agalla de Agrobacterium. Y después el grupo de las sistémicas o vasculares, es decir, todas aquellas que estén en tejido vascular, sea xilema o floema, las consideramos sistémicas, y ahí entran las que producen los marchitamientos y las que producen amarillamientos, digamos, síntomas muy similares a los que producen los virus. Espérenme un segundito, por favor, que tengo un problema acá. Aguántenme un cachito. Bien. Entonces, les decía que las clasificamos. Después lo que van a ver ustedes, sigo teniendo gente en la sala de espera, se ve que no llegan todos a horario. La tabla que les agregué en esta primera parte del tema, está sacada de este libro de Jasser, y es muy interesante porque los ayuda a entender un poco qué géneros de bacteria producen qué tipos de síntomas, es decir, dónde entonces, por ejemplo, manchas foliares en frutos. ¿Cuáles son los tejidos afectados? Fíjense que esto nos indica que son parenquimáticas, ¿no? Y ahí tenemos las pseudomonas, las xantomonas, bueno, lo mismo los cancros, y así pueden ir viendo en estas tablas cómo son los síntomas o los tipos de enfermedades que producen los géneros más comunes de bacterias. Y después ya tienen, en particular, las enfermedades. En el primer grupo tenemos la cancrocilos cítricos y las podredumbres, ambas parenquimáticas, ¿no? Bien, y ahí, ¿cómo están armadas el tema de las enfermedades? Tienen, bueno, el nombre. En algunos, en los que hay bastante, les puse bibliografía, que la pueden revisar. Y tenemos una parte donde se indica quién es el patógeno, quién es el hospedante, si hay diferentes variedades o en algunos casos son distintas especies las que producen las enfermedades. Perdónenme, pero tengo varias cosas a la vez. Espérenme un segundito, no puedo no hacer esto. Hola Mónica, ahí me dice la chica de la página que la tendría para esta tarde, así que si está te aviso. Bien, perdón. Les decía, tenemos las organizadas con la identificación de quién es el patógeno, los hospedantes, algunas vamos a ver que tienen un rango de hospedante más amplio, ¿no? Digamos, en estas enfermedades puede ser algo importante a tener en cuenta el rango de hospedantes. Después están los síntomas. En los síntomas yo les recomiendo que
no solo los lean y los estudien, sino que vean un poco las fotos, porque nos suele pasar en los exámenes que uno pregunta los síntomas de una enfermedad, y después le preguntamos, digamos, le hacemos preguntas para ver si los podrían reconocer, y no, solo saben repetir lo que está escrito en la diapositiva y no saben reconocer al síntoma. Entonces, presten atención, estas son descripciones que hemos hecho nosotros, hemos sacado de libros, pero miren bien ustedes esos síntomas para... para después poder reconocer los síntomas de la enfermedad. Perdónenme, pero tengo varias cosas andando en este momento y se complica. Bien, apaguen el audio los que tengan eso. Si quieren hablar, hablen, pero... Entonces, la descripción de síntomas, algunos tienen algunas cosas particulares. Después, entonces van a ver una descripción de cómo es el patógeno, esto es cómo lo reconocemos. Eso es un poco lo que vimos en los prácticos, de cómo se hace para identificar. Acá particularmente, digamos, ya se trata de esta especie que causa estas enfermedades tipo, cómo se las identifica. Pero fíjense, en el caso de Xanthomonas citri, habíamos visto que las Xanthomonas, la mayoría eran amarillas. Bueno, en este caso sí es amarilla, entonces es una forma de reconocerla, ¿no? Después ustedes saben que son aerobias y otras características. Otra cosa muy importante es el ciclo de la enfermedad. Es decir, ustedes tienen que poder decir de estas enfermedades, tienen que poder decir de estas enfermedades bien cómo es el ciclo y qué partes son importantes del ciclo. ¿Dónde sobrevive el patógeno? Por ejemplo, en el caso de Xanthomonas citri, ¿qué nos dice este ciclo? Que las podas, heridas, lesiones rompentes, la red sanguínea, en este caso pueden quedar, ¿no?, en restos de ramas, ¿ven?, de hojas, de frutos, y de ahí comenzaría, por ejemplo, una infección primaria. ¿De dónde vendría? Vendría de otras plantas o de otro lugar, puede venir salpicado por la lluvia, ¿no? Entonces, ¿cómo ingresa la bacteria? También es importante. ¿Por qué es importante? Porque la disponibilidad, en este caso de heridas o lesiones, ¿no?, uno tiene que conocerla. ¿Cómo se disemina? Acá, de agua de lluvia como principal agente para diseminar. ¿Qué órganos ataca de la planta? ¿Qué posibilidad tiene de producir infecciones secundarias? En realidad, en el caso de las bacterias, casi todas pueden producir infecciones secundarias. Bien. ¿Alguna cuestión sobre la importancia económica? Por ejemplo, algo que nos pasa mucho y que nadie responde en el caso de Xanthomonas citri, es que principalmente el problema es que es una enfermedad cuarentenaria, entonces esas cosas tienen que prestarles atención, no tiene una gran distribución. Hay otras que son importantes porque matan directamente la planta, o sea, la importancia económica no es una cosa que se inventa o se supone. Hay enfermedades que tienen un tipo de importancia y otras, eso tienen que saberlo. Y después, ¿cómo es el manejo de la enfermedad? En el caso de Xanthomonas citri hay toda una serie digamos, de indicaciones para el caso de la exportación y demás, y en otras está en realidad siempre está relacionado al ciclo de la enfermedad. O sea que si ustedes comprenden el ciclo de la enfermedad, después van a poder encontrar los puntos en los cuales se puede manejar la enfermedad. Bien, lo mismo, les muestro otro ejemplo, cómo pasa con la podredumbre por Pectobacterium carotoborum. ¿Ves? Está el patógeno, los hospedantes, los síntomas, ¿sí?, la biología del patógeno, es decir, las características del patógeno que nos permiten identificarlo, y incluso algo que no les dije en la otra,
suele ser importante las condiciones tales que favorecen a esta enfermedad. El ciclo de la enfermedad, otra vez, en algunos no tenía dibujos, en algunos está escrita, en otros está con dibujo. Este está sacado de Agrios, por ejemplo. Y otra vez el tema de la importancia económica y manejo de la enfermedad. Es decir, en todos los casos van a ir viendo lo mismo. Si a ustedes les parece, yo para empezar voy a una diferente que es Agrobacterium, y después me preguntan si quieren que les explique alguna otra de las enfermedades. Ya se las voy a poner. Esta es la... Esperen un segundo. Agrobacterium está en la 2. ¿La 2? Sí, en la 2. Vamos a compartir la 2. Ok. Bien. Acá tenemos por un lado Pseudomonas, pero vamos a pasar directamente a Agrobacterium. Acá está. Bien. La misma cuestión que las demás, patógenos, hospedantes. Fíjense la gran diferencia, ¿no? El rango de hospedantes que tiene Agrobacterium, que es muy polífaga. Bibliografía, los síntomas, distintas formas de ver las agallas, la biología del patógeno. Y aquí viene la cuestión del plásmido T o inductor de tumores. Si ustedes se acuerdan cuando vimos, cuando estudiaron los géneros de bacteria y eso, yo les había puesto que Agrobacterium, en realidad el género era lo mismo que hablar de Rhizobium. En el caso de Agrobacterium tumefaciens, lo que tiene el plásmido, que es lo que los diferencia a estas distintas especies, es el tipo de plásmido que tiene, es decir, qué genes tiene, qué produce en la planta esos genes que tiene el plásmido. Tumefaciens tiene un plásmido que induce tumores, Rizógenes tiene un plásmido que induce raíces, ¿no? Formación de raíces. Bien. El ciclo de la enfermedad es lo que es más llamativo. Saben que Agrobacterium es una bacteria de suelo, es decir, entonces, ¿dónde vamos a encontrar la bacteria? En el suelo. Ahora, si en ese campo no había, la bacteria no vivía desde antes en el suelo, alguien la introdujo. Entonces, la primera introducción se suele hacer con material de propagación, ¿no? Material de propagación vegetativa, suele entrar plantas enteras que pueden llegar a tener la bacteria. Ahí después la bacteria sí se puede instalar en el suelo. Entonces, ¿yo por qué les tanto en el tema del suelo? Porque una bacteria está instalada en el suelo, el manejo no es el mismo que una que simplemente está en restos vegetales, ¿no? En rastrojos y demás. Es decir, con eliminar el rastrojo, esa bacteria se o con una rotación, un tiempo que no haya un hospedante susceptible, esa bacteria desaparece. La bacteria de suelo no, porque puede vivir en el suelo y durante unos cuantos años por lo menos no le importa. El hecho de Agrobacterium es de suelo, o sea, puede permanecer en el suelo sin que haya plantas susceptibles. Por otro lado, es tremendamente polífaga, o sea que además puede afectar a montones de especies de plantas. Pero bueno, entonces partimos que es una bacteria de suelo, esa bacteria de suelo es atraída, ¿no?, por la presencia de heridas en las raíces, produce unos compuestos que las bacterias los detectan en el suelo. Todo eso hace que la bacteria se acerque. Los compuestos estos son esas cositas rosadas que ustedes van ahí. La bacteria es un bacilo chiquitito blanco que se ve. Entonces la bacteria se acerca a esas heridas, ¿no? En esas heridas se multiplican y se mantienen
digamos, ellas viven en el espacio intercelular. La bacteria no ingresa a la célula de la planta, sino que está en los espacios intercelulares de esas raíces. La bacteria forma un pili, ¿no? Un sistema de secreción tipo 4 se llama, que digamos, hace como una unión, atraviesa la pared celular de la célula, no la mata, sino que lo que hace es permitir que la bacteria transfiera, en este caso, cadenas de ADN, de ácido nucleico, pedacitos de un plásmido, a la célula. ¿Y qué pasa entonces? El plásmido de la bacteria, a ver si lo tengo, no lo tengo acá. El plásmido que tiene la bacteria, si acá tenemos por un lado el cromosoma y por otro lado el plásmido. Ese plásmido codifica para la producción, a ver si se los escribí, no se los escribí. Codifica para la producción de auxina, citocinina, opinas, ahora van a ver lo que son estas opinas, y todas las proteínas que necesita para formar este pili y acompañar a ese fragmento de ADN que va a introducirse en la célula. ¿Por qué? Porque las células tienen unos mecanismos de defensa que degradan cualquier cosa extraña que ingresa. Entonces, si ingresa un fragmento de ADN extraño, ¿no?, que es reconocido por la célula, lo degradan. En este caso, viene acompañado con una serie de proteínas que son también codificadas en ese plásmido, que lo protegen, ¿no? Van eludiendo la respuesta de defensa de la planta. Entonces, ese fragmento que lleva citocininas, o sea, genes, ¿no?, para las citocininas, auxinas y opinas, se replica en el plásmido ese pedacito, ¿no?, y sale solito, ven acá que es esa rayita, no sale todo el plásmido no puede pasar de la célula de la bacteria a la planta, pasa solo ese pedacito, que atraviesa pared celular, membrana celular, citoplasma y atraviesa membrana nuclear. Y se inserta en algún lugar de algún cromosoma de esa célula de la planta. Cuando ese fragmento de ADN logró insertarse, es decir, transformó a esa célula, ¿sí?, y se insertó en un lugar donde puede llegar a expresarse, se empiezan a expresar, es decir, del código del ácido nucleico se expresan proteínas con un ARN de transferencia, un mensajero, todo como cualquier proteína en los ribosomas de la planta, y se producen citocininas, auxinas y opinas. ¿Qué hacen las citocininas y las auxinas? Bueno, inducen la división celular y el aumento de tamaño celular. ¿Qué hacen las opinas? Las opinas son alimento de las bacterias. Entonces, se está produciendo estas hormonas, se dividen las células, se forma la galla, todas esas células de la galla, que son muchas, producen opinas que le dan de comer, digamos, hablando así llanamente, a las bacterias. Entonces, la población de bacterias en esos espacios intercelulares aumenta, porque se están alimentando, ¿no?, de lo que la planta les está produciendo. Esa es la ganancia de la bacteria. Si no, uno diría, ¿en qué gana una bacteria? Pensando en términos evolutivos, ¿no? ¿Por qué es tan exitosa con solo producir agallas? No, la agalla no es lo que vale. Lo que vale es que todas esas células están produciendo estas opinas, que son unos compuestos tipo carbohidratos y nitrogenados, que les provee nutrientes a las bacterias. Entonces, se forma la galla. Después de mucho tiempo, esa galla puede llegar a ponerse vieja y perderse, e incluso cuando pasa mucho tiempo, ya se formarán agallas en otros lados. Lo que puede pasar es que uno a veces no pueda rescatar de agallas muy viejas a las bacterias, pero durante un buen tiempo las bacterias viven ahí,
forma una población importante. Si esas agallas se desprenden y quedan algunas bacterias ahí, también esas bacterias pueden, ¿no?, incorporarse al suelo y seguir siendo, digamos, con sacar la planta solamente no nos alcanza para evitar que si después lo que volvamos a plantar sea contaminado, porque la bacteria puede volver al suelo. ¿Está? Y ahí cerramos el ciclo de Agrobacterium. Entonces, sería bueno que si alguien les pregunta puedan explicar bien cómo ocurre eso de la historia del plásmido T y esa cuestión. No es solo con que lo tenga, que la bacteria es patógena, sino que tiene que saber explicar cómo funciona ese mecanismo. ¿Está más o menos entendido? Algo en genética también ustedes deben haber visto, porque es decir, ¿cómo hacemos nosotros para transformar plantas usando Agrobacterium? Ya pensando en biotecnología. Esos genes que tiene la bacteria originalmente de citosininas, auxinas y opinas, en esa región se la cambia, se la transforma con los genes que nosotros queremos que la planta, digamos, que transformar la planta, y así se cambia eso, todo el otro, ese plasmio ya está listo, y se usa para transformar plantas con los genes que nos interesan a nosotros. De ahí la importancia de Agrobacterium, digamos, en la transformación de plantas. El resto es lo mismo que las demás, ¿no? Ciclo de enfermedad, fuente de inóculo, dispersión, y el manejo asociado a... Acá hay algo interesante, está Agrobacterium radiobacter. Es un Agrobacterium que produce esta agrosina 84, es decir, no tiene el plásmido T, sino que en su plásmido produce este antibiótico, es un antibiótico, pero la bacteria en sí, la Radiobacter K84, no es susceptible a ese antibiótico, entonces lo produce y puede llegar a afectar, digamos, a disminuir la población de Agrobacterium. Bien. Eso, les voy a hablar un poco más también, y ya lo mío se acaba, de las fastidiosas vasculares, ¿no? Un poco de, a ver, esperen un momento, es la 4. Está en el cuarto. Y tenemos... Bien, en estas que son vasculares, digamos, diferentes a las clásicas que causan marchitamiento, ¿no? Como Ralstonia o Clavibacter. Estas producen síntomas que son muy parecidos a los síntomas de las virosis. De hecho, como son fastidiosas, y quiere decir que son complicadas para el cultivo y demás, todas las técnicas de diagnóstico y de estudio se hacen con las mismas que para los virus, es decir, se hacen técnicas moleculares. Y tenemos, por un lado, por ejemplo, Xylella fastidiosa, y por el otro, la HLB, fíjense que es una candidatus. Candidatus, si se acuerdan, son aquellas bacterias que no se pueden cultivar o no se ha logrado todavía cultivar. Entonces, al no ponerlas, se trabaja directamente con purificando los ácidos nucleicos, inicialmente mezclados con los de la planta, y después se los separa de alguna manera el de la bacteria. Es como si fuera un virus, digamos, a los fines de manejo y de cómo se la aborda, es como una virosis. Pero bueno, es una bacteria. Entre estas, como ven, algunas están limitadas a floema o xilema, y son introducidas acá. En bacterias vamos a ver, en la próxima clase que vamos a ver virosis, un factor importante a conocer en el ciclo de la enfermedad
es la transmisión. Si tiene transmisión por vectores, entonces eso es muy importante. Es importante en los casos que se conoce el vector. ¿Por qué? Porque después el manejo también se hace pensando en el vector. Lo mismo que con las virosis. Bueno, y tenemos por un lado las que no tienen pared celular, ¿se acuerdan? Ahí están los fitoplasmas y los espiroplasmas, ¿no? Que son los molicutes, y las que sí tienen pared celular, que pueden ser enfloema Candidatus liberibacter, que es la del HLB, o Serratia, no la vamos a ver, o las que tienen pared celular y están en xilema, como Clavibacter psili o Xylella fastidiosa. Y acá tenemos lo mismo, tenemos quién es la bacteria, los hospedantes. Es importante saber en este caso si son bacterias de xilema o de floema. De por sí los síntomas también van a ser distintos. Bueno, acá tienen síntomas, la clorhidrasis variedad de los cítricos como enfermedad tipo, también tienen los síntomas como es la bacteria. Vectores, fíjense que en este caso se conocen muchos vectores, pero todas son chicharritas. Manejo de la enfermedad. Y el HLV, si bien no está en el programa, es una enfermedad muy actual. Entonces les puse algo, ¿no? Con las distintas especies. La principal es la asiática. Ahí tienen los síntomas. El que tanto se habla. La distribución, esta es del año 2006. Ojo que, por ejemplo, en Argentina no está reportada todavía, sin embargo ya estaría. Si bien el manejo se sigue haciendo, acá está, esto es del 2019, fíjense, donde apareció, ¿no? No hay más. Lean un poco, si les interesa, el programa de prevención de HLV, que consiste en esto de, se hace un monitoreo constante y ante la detección se elimina directamente ese campo, ese lote de cítricos. Bueno, así que una cosa general les di, recibo consultas ahora y si no, nos vamos. Buen día, ingeniera. Yo tengo una consulta. Esperá un poquito, ¿vos podés subir tu volumen un poco? Yo no te escucho bien. ¿Ahí se me escucha? Sí, mejor. Ay. Con respecto a los powers, en el caso de bacteriosis parenquimática para cancros y podredumbres, en el programa figura otro agente causal. ¿Tomamos el que usted nos mandó nomás? ¿Cuál, eh? Para cancros de citrus, Xanthomonas axonopodis. Ah, bueno, bien, está bien. Es lo mismo. En bacterias, digamos, Xanthomonas citri, subespecie citri, es una, como digamos, es lo más nuevo que habría, pero en bacterias no deja de ser válido el nombre anterior. La bacteria es la misma, lo que pasa es que se actualizó el nombre. Y en Pectobacterium, vos decís que está Erwinia en el Sí, programa. podredumbre está Bueno, Erwinia, sí, sí. sí. Eh, n- digamos, lo más actual es decir Pectobacterium carotoborum, subespecie carotoborum, pero no deja de ser correcto en bacterias, no pierde valor el nombre más viejo, con lo cual es un desastre porque en todos lados aparecen mezclados los nombres, pero no hay problema. Ah, O sea, bueno, gracias. esto que yo les di es el nombre más nuevo, pero es igual de válido el... espera, tenemos a alguien allá. El nombre anterior. Bueno, gracias, Inge. Estamos... Bueno, aprovecho y les pido disculpas por estos intervalos.
voy a informar que estamos organizando un congreso. Si les interesa, les voy a compartir. Parece que hiciera propaganda, pero no, es interesante para ustedes también. Este congreso, Congreso Argentino de Fitopatología, va a ser 22 y 23 de septiembre, es virtual, y el costo para estudiantes es de 1.500 pesos. O sea que si les interesa, entren a la página y véanlo, cas2021.com.ar. Hay varios talleres incluso, hay talleres de enfermedades de algodón, de arroz, de maíz, hay un taller de resistencia de hongos a fungicida, que es muy actual, hay un taller de HLB, y después, bueno, hay montones de conferencias y charlas, qué sé yo, interesantes, son 2 días, digo, se los cuento. Bien, ¿no más dudas de bacteriosis? Les dejo tiempo para que estudien y lean. Por el momento no, profe. Habría que leer bien y ahí seguramente nos surgen dudas. La Listo, clase, lo vemos la Sí. clase que viene, ingeniera, es de virosis. La clase que viene, les voy a dar tiempo que ustedes lean esto, y cualquier duda que tengan de bacteriosis las respondo, ¿no? Las vemos, y si da, largo un poco con virosis, cosa de que terminemos ya, y ustedes más vale lean y estudien y no pierdan tiempo acá charlando conmigo. ¿Les parece? Bien, Ingeniera, gracias. esta clase ha terminado. Hasta luego. Que tengan un buen día. Y cualquier cosa me preguntan en la próxima. Gracias, Inge. Hasta luego. ¿Vamos? Muy bien, hasta luego. Chau, chau.